Mm, Si no, Elia, no sé si me pudieras echar la mano para... No se está viendo, mi profe, todavía no. No, todavía no. Entonces yo creo que sí va a ser necesario que me Vale, apoyes de gran favor. sí, señor. Vale, vale. Regáleme dos Sí, sí. segundos. Bueno, Ya estoy contestando acá. en lo que se está montando la presentación, quiero decirles que lo que vamos a estar nosotros viendo es sobre mi país, México. Pues sí, la educación en México, y creo que no exento todos los demás países que nos acompañan, tienen a la educación como un mecanismo tanto de emancipación como de perpetuación de desigualdades. Esto es algo muy claro si nosotros volteamos a ver nuestros lugares, sobre todo en las zonas rurales. En esta presentación vamos a abordar 4 instituciones claves dentro del panorama de la educación rural en México. La primera de ellas es una institución eh, que, que conforma desde educación inicial hasta educación secundaria, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE. Eh, Otra de las instituciones que se enmarcan dentro del trabajo en comunidades rurales es la telesecundaria que ha sido un proyecto mexicano de exportación que hasta donde tengo entendido ha trabajado en centro, en parte de Sudamérica, me parece que en Colombia tienen algunas telesecundarias, en el sur de los Estados Unidos. Pero en nuestro país, una gran cantidad de secundarias son atendidas precisamente por este sistema. Y finalmente veremos a las escuelas normales rurales, que son espacios de formación para docentes que se integrarán después de su formación a comunidades rurales, en la mayoría de los casos. No sé si en este momento ya vean la presentación. Sí, mi profe. Ah, Estamos en la excelente. primera diapositiva. Muy bien, entonces avanzamos la primera y la segunda. Ya dimos la segunda, vamos a la tercera. Ya esa ya la vimos, la siguiente. Solamente para hacer una contextualización del sistema educativo, anterior, del sistema educativo en mi país, nosotros tenemos niveles que van desde lo básico, lo medio y lo superior. En cuanto a lo básico, va de una edad entre los 0 y 15 años y establece desde la educación inicial, que es desde los 0 a los 3 años, al preescolar, que es de los 3 a los 6, la primaria, que es aproximadamente de los 6 a los 12, y la secundaria, que es de los 12 a los 15 años. Para la situación de la educación media superior, que puede ser en cualquiera de las 3 vertientes, bachillerato general, presencial o en línea, también puede ser un bachillerato tecnológico o profesional técnico, además de todo lo que hay en cuestión de educación privada. Están los muchachos que están entre los 15 y los 18 años. En cuanto a educación superior, tenemos varía dependiendo la carrera, pero está entre 18 y 23 años y puede ser una licenciatura o una formación para el trabajo. La siguiente, por favor. También la manera de contextualización, les diré que en mi país pues existe una gran cantidad de lenguas originarias que aún afortunadamente se conservan, desafortunadamente en peligro de extinción. Creo que todo lo que yo vaya diciendo aquí les va a sonar bastante también a ustedes, eh, pues porque es una cuestión sistémica esto. ¿Qué está pasando con las lenguas originarias? Pues muchas de ellas están desapareciendo o bien no se les está dando el valor necesario. Pues sí, en mi país hay 68 lenguas registradas, algunos dicen que más, algunos dicen que menos. Lo cierto es que de estas lenguas existen más de 364 variantes. Es decir, todo esto se los estoy comentando para que vean la complejidad que conforma un sistema educativo como es el nuestro. Somos más de 115 millones de mexicanos, es una gran cantidad, somos el segundo país latinoamericano en cuestión de población. Algunas de estas lenguas han ido desafortunadamente perdiéndose porque
pues sí, cada vez que una lengua originaria se pierde una constelación de un universo perfecto, de una epistemología que deberíamos de rescatar. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar en materia y les voy a comentar del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE. El CONAFE es una institución descentralizada del gobierno federal que se fue fundada en 1971. Ya en todos estos años, en estos más de 50 años que tiene CONAFE de vida, ha servido para llevar educación a comunidades rurales marginadas, y marginadas no solamente en las zonas rurales, sino también en espacios fronterizos con zonas urbanas o semiurbanas más bien, donde llega esta institución. Surgió en un contexto claro de inequidad y pues sí, de situaciones sociales que aún muchas de ellas se conservan, con la misión de reducir la brecha educativa entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Su creación responde a necesidades de atender con estas carencias estructurales. A ver, aquí es muy importante que centremos más o menos las fechas y que veamos que todo lo que yo voy a hablar, como todo lo que nos rodea, tiene un espacio, un tiempo y un contexto, y que son necesarios tomarlos en cuenta para ver de manera crítica qué es lo que sucede en realidad con todo. Bueno, siguiente, por favor. Pues sí, la educación de estas, del CONAFE en comunidades remotas fomenta la participación activa de los estudiantes y su familia. Esto lo que busca es tener una situación que rompa con la lógica de educación bancaria que existe, donde la comunidad tome en sus manos su proyecto educativo. El CONAFE surge mucho de esta situación. Si vieron la primera diapositiva, hablábamos de dialogar y descubrir, que fueron los primeros manuales con los que se trabajaba en el CONAFE. La siguiente, por favor. El CONAFE, en lo que está pasando a la siguiente, el CONAFE trabaja a partir de un modelo que se llama ABC, es decir, el aprendizaje basado en colaboración y el diálogo. Aquí me detengo un ratito en lo que ustedes están viendo la diapositiva, para comentarles que quienes atienden directamente en población son educadores comunitarios, ahora llamados educadores comunitarios, aunque han tenido otros nombres: instructor comunitario, líder comunitario y hasta finalmente ahora educador comunitario. El educador comunitario es un joven entre 18 y me parece que ahora ya se ha roto la cuestión del tiempo, pero que preferentemente tenga a partir de la secundaria y preparatoria para poder atender a comunidades en el medio rural. Se le capacita en un tiempo récord de un periodo de 2 meses para establecerse en comunidad. Es decir, no son maestros de formación, pero se adquieren pues sí, la formación para trabajar en comunidad a partir de estos 2 meses y un seguimiento que se les da durante todo el periodo que estén ellos en comunidad trabajando. ¿Qué pasa con estos muchachos que terminan un periodo de un ciclo escolar? Bueno, pues se integran a un segundo si ellos quieren, o bien se van a estudiar el nivel en el que estén. Por ejemplo, si ellos llegaron ahí con preparatoria, reciben una beca por 30 meses que les permite estudiar su licenciatura. También ahora tienen la posibilidad que mientras están en comunidad pueden estar estudiando de manera virtual en alguna de las opciones que les permita formarse en lo que ellos quieran. Regularmente es en educación. Bueno, ahora entrando a lo que es el modelo del proyecto de CONAFE, tiene pues algunas características interesantes en cuanto que busca crear la capacidad que todos tienen de aprender. Se fomenta eso. Se busca también posibilitar la elección de temas
partir de temas, se trabaja a partir de temas que están en un catálogo donde ellos pueden elegir. Yo como estudiante elijo un tema que verdaderamente me interesa y a partir de eso comienzo yo a aprender. En este momento hay una persona que es mi educador comunitario que me tutorea, que me da el aprendizaje que estoy yo buscando, este diálogo entre él y yo, para que yo tenga reciba esta información y yo comprenda en totalidad ese curso. Al tener yo ya ese curso comprendido, entendido, yo puedo tutorear a alguien más de mis compañeros para poder, si a alguno de ellos les interesa. Es decir, no solamente aprendo, sino también enseño, que es una parte genial para poder trabajar con las comunidades. En este modelo también se busca respetar los procedimientos de razonamiento y construcción del conocimiento del aprendiz, es decir, está el tutor, pero también está el aprendiz que a partir de haber adquirido ya alguno de los temas del catálogo que tienen, puede trabajar con alguno de sus compañeros. También es importante esta cuestión del diálogo, y que el tutor que está trabajando con él no lo deja nunca hasta que ha sido comprendido totalmente el curso, el tema que a él le ha interesado. Y esto es importante porque, bueno, también considera la parte fundamental de que cada quien aprende a un ritmo diferente. Esta es básicamente la forma en que trabaja el modelo, que es muy reciente, tiene apenas unos años de estarse implementando en comunidades del CONAFE. Anteriormente se trabajaba con el manual de dialogar y descubrir. Ha habido algunos otros cambios, pero este es el último que está basado en esta metodología y que está a partir del modelo de aprendizaje basado en colaboración a partir del tutoreo y del diálogo. La siguiente, por favor. Les decía que el pilar de este modelo es la relación tutora, es decir, lo que se establece entre el tutor y el aprendiz, ¿sí? Y que esto tiene algunos momentos básicos. El primero, pues decíamos, es tener un catálogo de aprendizaje, de temas que interesan a los estudiantes, que también están basados en el programa, el plan y programa nacional que tenemos en nuestro país. Eligen un tema, se aprende por cuenta propia en un primer momento, se va con el tutor para las dudas, se practica y se consolida el aprendizaje. Se debe demostrar lo aprendido frente a sus demás compañeros. Finalmente se registra ese aprendizaje y se da acompañamiento a otro compañero que quiera aprender ese tema de ese catálogo. Esto es básicamente lo que les comentaba acerca del CONAFE. La siguiente, por favor. En lo que está pasando la diapositiva, quiero comentarles que el CONAFE atiende, les decía, desde inicial, que va de los 0 a los 3 años, preescolar comunitario, que ya dijimos es de los 4 a los 6 años, primaria comunitaria, que va de los 6 a los 12 años, y finalmente la secundaria, que es de los 13 a los 15 años. Ajá. Pero si bien CONAFE promueve la educación en comunidades marginadas, sus limitaciones en cuanto a recursos, formación docente y la precariedad de las condiciones materiales ponen en evidencia algunas de las tensiones inherentes a la intervención del gobierno en acceso a los derechos básicos como la educación. Es decir, no se llega todavía a todos, no se llega a todas las niñas y a todos los niños. Sin embargo, esta tensión está dada en la mayoría de las comunidades que son muy pequeñas y que no son atendidas por el sistema regular de escuelas federales o estatales, que son escuelas más grandes. Estas escuelas son muy pequeñas, conforman alumnos que pueden variar entre 3, 10 niños y que no son atendidas nuevamente les comento, por el sistema estatal o federal. Ajá. Entonces ahí llega el CONAFE con estos educadores comunitarios. Muy bien, siguiente, por favor.
Sí, CONAFE, les decía, los jóvenes educadores comunitarios pues reciben esa beca donde después de dar un año pueden incorporarse a una licenciatura o bien terminar su bachillerato, pueden volver a regresar y hacer un año más, o bien pueden tener duplicados años, es decir, termino un año, me sigo otro año y voy adquiriendo una totalidad de becas que a mí me van a permitir seguir estudiando. Desde la perspectiva del CONAFE y más bien desde la perspectiva crítica, el CONAFE se puede interpretar como un esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, aunque sus limitaciones estructurales y de recursos reflejan las condiciones de un sistema educativo que aún está inmerso en la reproducción de la desigualdad, es decir, aún continúan muchas de estas desigualdades. CONAFE ha tenido un papel fundamental, de ahí que haya durado más de 50 años en mi país. Sí se han recibido algunas críticas al modelo, de ahí que se ha cambiado. Como lo vamos a ver más adelante también con telesecundaria, se está viviendo un proceso de escuela nueva mexicana en donde se están cambiando los planes y programas de estudio, que se está llevando un nuevo programa a través de nuestras comunidades, no solamente en las rurales, sino en todo el país, en todas nuestras escuelas. Siguiente, por favor. Antes de pasar a telesecundaria, quiero cerrar diciendo que en la cuestión del CONAFE es muy importante, no solamente por la atención que da a los niños, sino también a la comunidad en su conjunto. Ellos tienen una asociación promotora de educación comunitaria, también conocida como APEC, en la que los padres de familia inciden muy puntualmente dentro de las escuelas. Aquí, como en las escuelas rurales de antaño, en nuestro país no se sabe dónde acaba la vida del pueblo y inicia la de la escuela. Ahí todo es la casa de la comunidad. Entonces, CONAFE atiende esto. Regularmente los maestros que llegan, los educadores comunitarios, se quedan en la comunidad, viven durante este ciclo escolar en él. ¿Sí? Entonces reciben alimentación por parte de la comunidad y alojamiento. Ellos trabajan ahí y van una vez al mes a recibir la formación que les permita seguir dando un buen servicio dentro de las comunidades. Bueno, ahora pasamos de la educación inicial, porque también CONAFE la da, a una educación secundaria y que está dentro de la mayoría de las comunidades rurales de mi país, que es la telesecundaria. Bueno, la telesecundaria fue creada en 1968 para brindar educación secundaria nuevamente en lugares, en zonas rurales y semirurales, donde no es viable establecer secundarias tradicionales. Esto es muy interesante porque si vemos el contexto, son 3 años antes de que se formara el CONAFE, antes de que se estableciera el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Si estamos dando cuenta, estamos hablando de una política que comienza a trabajar en las zonas rurales. La pregunta sería no solo el por qué, sino hacia quién están dando esta política y cuáles serían los resultados. Bueno, vamos a ver que básicamente tiene la misma edad que el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Este año cumple 56 años de aniversario. Vamos a dar la siguiente. ¿Cómo trabajamos en telesecundaria? ¿Cómo se trabaja en telesecundaria? Bueno, en telesecundaria trabaja, al igual que en la educación primaria de mi país, en las escuelas que son estatales o federales, trabaja un maestro. Cuando son multigrado, trabaja un solo maestro con todos los niveles. En el caso de las telesecundarias, en la mayoría ya, cada maestro trabaja un grado escolar, son 3 grados y cada maestro trabaja uno de ellos. Trabaja todas las asignaturas, ahora todas compendiadas en campos formativos, que después platicaremos un poquito acerca de esto, que es, vuelvo a repetir, nuevo dentro de nuestro sistema educativo, en particular en la educación básica. Siguiente, por favor. Les decía que un solo docente es el que atiende
a todas las asignaturas. ¿Qué hace posible esto? Bueno, pues que cuenta con algunos materiales y en la mayoría de los casos con una formación que le permite hacer esto. No podemos quitar el contexto, les decía, sobre todo la cuestión histórica de la época que refleja una expansión de este sistema educativo que ya comenzábamos a ver por el crecimiento poblacional, pero además porque muchas de las comunidades en el medio rural no tenían servicios educativos. Ajá. Había un creciente número de jóvenes que estaban fuera del sistema educativo formal, y sobre todo en el medio rural. Esta situación pues multiplicaba desigualdades e injusticias, aunado pues, a todo lo que vivimos, ¿verdad? Esto no es ajeno. Hay un libro muy bueno de Claxo, se llama Los 68 latinoamericanos. Te lo recomiendo mucho. Al ratito pego la liga para que ustedes puedan tenerlo. Es muy bueno el libro, se los recomiendo, de cómo se dieron estos procesos en América Latina. En México vivíamos algo que pues es como muy sui generis. Nosotros vivimos un movimiento social muy fuerte en esa época, pero también vivimos el proceso de una olimpiada. En el año 68, que es un parteaguas, en muchos campos de la historia se menciona esto como una ruptura que vino a traer un cambio en el México de antes al México después del 68. El 68 decía, fue una época de olimpiadas, pero también una época de violencia sistemática e incluso muy fuerte, a diferencia que en otros países, por ejemplo en el sur, que vivían dictaduras, nosotros aparentemente no teníamos dictadura, pero vivíamos una guerra sucia, en la que se libraban procesos muy fuertes de guerrilla, y pues en algún momento Mario Vargas Llosa decía que esta era la dictadura perfecta. Por supuesto, hubo un tiempo que él estuvo vetado en mi país por haber dicho esto, pero era una realidad. Siguiente, por favor. En esa foto, fíjense, 20 años después se pudo hablar en cine de este tiempo. Durante esa época, sí, esa está perfecta, esa es. En ese tiempo de la dictadura perfecta, que no ha terminado, muchos dicen, muchos académicos reinterpretan esta guerra sucia en México a partir de lo que sucedió. Algunos maestros rurales como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez fueron a las montañas, sobre todo en el espacio de las zonas altas de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Chihuahua, donde se vivieron procesos de guerrilla que prácticamente estaban de manera clandestina en todo nuestro país. Comenzó una época de desaparición forzada, algo que pues probablemente a todos los demás les suene en nuestra Latinoamérica, pero que en México muy poco se habla y muy poco se ve en la historia cuando va uno a la escuela. Ahora uno comienza a tener un poco más de contacto de saber de esta época que fue muy fuerte en situación social para nuestro país y que de manera educativa no estaba desligada. La siguiente, por favor. Si hay alguna participación, me pueden interrumpir o pueden alzar su mano, ¿eh? Estamos abiertos. Yo voy a tratar de dar celeridad para que al final el diálogo se vuelva más rico. Pues sí, la telesecundaria es una respuesta institucional al desafío de esta cobertura que era necesaria tener en zonas remotas, pero también de ser parte de un contenedor de movimientos rurales de la época. Eso es importantísimo decirlo. Y lo vamos a ver que telesecundaria y el CONAPE fueron eso, contenedores de una situación que podía explotar en las manos, que ya se estaba viviendo. Siguiente, por favor. Las imágenes son muy representativas de esa época. Bueno, ahora la telesecundaria ha tenido todo un proceso de materiales educativos telesecundaria, y yo creo que la mayoría de las
los planes y programas de los niveles educativos han sufrido cambios, pero el caso de telesecundaria hemos tenido cambios de tener modelos muy diversos. Ahora estamos con una escuela nueva mexicana que trabaja a partir de proyectos y que tiene una filosofía diferente a la que se tenía anteriormente. Es un trabajo muy rico, muy interesante, pero muy complejo a la vez, porque nos invita al trabajo de cada una de las comunidades en lo particular, pero también nos inserta a nivel nacional. Es muy rico el trabajo en telesecundaria. Decía yo que es un solo maestro que atiende todas las asignaturas a partir ahora de proyectos que se van desarrollando a lo largo del ciclo escolar. Son proyectos áulicos de escuela y de comunidad. Los estudiantes ahora identifican problemáticas que hay en la comunidad y con base a ello generan proyectos de los cuales de manera transversal se comienzan a trabajar las diferentes asignaturas, matemáticas, español, ciencias en cada... No se escucha. Mi profe, se te cerró el micrófono. ¿Se cerró el micrófono? Sí, y ahora sí. Ah, no sé qué pasó. No sé hasta dónde se hayan quedado, pero bueno, les decía que Se volvió a cerrar mi profe. No se está escuchando. Ahí, yo Sí, creo, ahí sí, ahí. Sí, sí. Bueno, primero quiero agradecer a la lluvia que me permitió aquí en Villa del Carbón que no lloviera porque estaba tronando horrible y estaba haciendo mucho frío. Y bueno, ya ahorita nuevamente tenemos un poco de sol. Bueno, les decía que telesecundaria entonces lleva un trabajo muy rico. Es un proyecto mexicano de exportación en el cual han trabajado. Mi profe, se te volvió a cerrar el micrófono. ¿Será que se salta? Yo creo que lo voy a tener aquí mi dedito para que no se vaya, no sé qué está pasando. Dale. Ahí, bueno, les decía entonces que telesecundaria es un proyecto de exportación de México, no es único. Me parece que en Venezuela también habían tenido un proyecto como telesecundaria mexicana. Pero bueno, ahora estamos en un nuevo movimiento. Quiero decirles que hubo un espacio en telesecundaria y un espacio bastante amplio en el que dejó de ser telesecundaria para convertirse en algo que pues casi no se trabajaba con la televisión. Teníamos antenas parabólicas con las que se recibía la señal y teníamos clases programadas. Ahora no es así, les decía, trabajamos por medio de proyectos. Bueno, la telesecundaria no ha dejado de utilizar medios audiovisuales como recursos pedagógicos, pero debajo de eso siempre va a estar la supervisión de un docente. No es solamente la televisión, sino también, y es el trabajo más rico, del diálogo entre el docente, los alumnos y entre los alumnos, pero ahora también entre los grados y también entre la escuela y también entre la comunidad. Es decir, es un todo. Es un todo que integra a nuestras escuelas telesecundarias y en la que todos aprendemos de todos y en la que buscamos romper esta situación del academicismo y de la epistemología positivista en donde solamente quien ha tenido la dicha de ir a una universidad o leer libros sabe algo. También aprendemos de nuestros campesinos y ahora tomamos mucho el aprendizaje que ellos tienen, el aprendizaje que la vida les ha dado, el contacto con la naturaleza y que nos enriquece, sin dejar, por supuesto, a un lado lo que también los libros nos pueden dejar. La siguiente, por favor. En este contexto de telesecundaria también surgen otros proyectos que más adelante vamos a ver en mi país. Desde la pedagogía crítica, si nosotros viéramos a telesecundaria, puede ser vista como una herramienta que lucha para democratizar el conocimiento, aunque también,
y lo vivimos en un proceso de años anteriores, es susceptible de reproducir las desigualdades estructurales en la calidad de los servicios educativos. Es decir, esto que vemos en telesecundaria, pues a lo mejor nosotros, pues con los recursos que la naturaleza nos da, podemos hacer experimentos o algo, no como en una general o técnica que cuentan con laboratorios. Esta brecha es la que se debe de ir cerrando y es la que no podemos cerrar los ojos y que en telesecundaria debemos de seguir pugnando porque esto siga teniéndose. Me parece que se cortó la presentación. Sí, señor, ya la pongo otra vez. Sí, sin problema. Bueno, sí les decía que telesecundaria pues busca democratizar este acceso que todos tenemos derecho a la educación, sobre todo porque en muchas de las comunidades rurales de mi país se tenía la primaria como, pues ahora sí que la educación, terminaban la primaria y hasta ahí. Llegó la telesecundaria y pues hasta ahí también nuestros alumnos solamente terminaban la escuela secundaria y ya no tenían más opciones por la lejanía que había para estudiar un bachillerato. Bueno, dentro de esto que estamos hablando de la telesecundaria, pues obviamente la pedagogía crítica nos invita a reflexionar sobre cómo hay que pensar las intenciones de pues sí, de la política pública. Las telesecundarias no siempre logran empoderar a nuestros estudiantes. Siempre hay también cuestiones culturales, económicas, de rezago, y aunado todo esto a la violencia que viven ahora nuestras comunidades con el crimen organizado, que dicho sea de paso, ha sido una de las problemáticas más grandes que tenemos. La siguiente, por favor. La siguiente 17 me parece que es, a ver, esa, mira. Les decía que, no, anterior, por favor. Les decía que sí, que una de las problemáticas que vivimos hoy en día en mi país, pues es la cuestión de, pues sí, del crimen organizado que en las comunidades rurales pues se asientan con mayor ahínco. No obstante, las telesecundarias trabajamos con nuestros alumnos, sabemos que existen estas problemáticas y pues no nos hacemos un lado, trabajamos sabiendo que que la educación y en particular lo que hacemos en telesecundaria son alas para la libertad. Sí, siguiente. Bueno, les decía que telesecundaria ha sido como el antecedente de otra escuela que ahora surge, muy reciente, menos de 10 años, bueno, un poquito más de 10 años, conformada así, aunque en Veracruz ya se tenía un antecedente. Veracruz es uno de los estados de mi país. Un antecedente del telebachillerato comunitario es lo que surgió en 1980 en Veracruz, les decía. Ahí había un telebachillerato que no se llamaba comunitario, pero fungía ya como un telebachillerato, es decir, que después de la telesecundaria ya tenían el acceso a un bachillerato que tenía más o menos el modelo de trabajo que se vivía en telesecundaria. Entonces, los chicos de educación, de escuelas rurales, ahora ya tenían una opción, ya no era nada más terminar, ya no es ahora nada más terminar la secundaria, ya llegó el telebachillerato. Bueno, el telebachillerato como tal, entonces, surge en 1980, perdón, sí, el telebachillerato, pero el telebachillerato comunitario hasta el 2013. Vamos a darle a la siguiente. Sí, les decía, el 2013 fue una época en la que surge esto. Es interesante ver las épocas de rompimientos. Si vemos, por ejemplo, cuando surge la telesecundaria, surge en el 68 en una ruptura, en un punto de quiebre. En 1971 también hubo un punto de quiebre. Para el 2014 también en mi país comenzaba una efervescencia política y surgen estos sistemas, afortunadamente. ¿Qué pasa con el telebachillerato? Bueno, los telebachilleratos en algunos lugares ya cuentan con instalaciones, pero en otros no. En el Estado de México, por ejemplo, lo que se ha hecho es que la infraestructura que tiene la telesecundaria la ocupan el telebachillerato. Es decir, por la mañana se trabaja telesecundaria y por la tarde trabajan los muchachos de telebachillerato.
Por supuesto, esto ha tenido algunos roces en cuestiones de, pues, el cuidado del inmobiliario, el uso de las instalaciones, pero creo que poco a poco todos hemos visto que pues son nuestros mismos alumnos y que pues a final de cuentas es por ellos y para ellos que hacemos esto, ¿no? Bueno, telebachillerato, les decía, surge en el 2013 y da respuesta a esta necesidad de educación media superior que no existía en mi país. Se atiende a partir de comunidades que son menores de 2.500 habitantes. Ajá, es decir, prácticamente en todas las telesecundarias, al menos en el Estado de México, existe esta modalidad de telebachillerato. Uh-huh. Y también donde no hay bachilleratos presenciales, ¿no? Bachilleratos que cuenten con una instalación y que sean de algunos como bachilleres, que es una institución de bachillerato en mi comunidad, en mi país, o las diferentes preparatorias que hay en los diferentes estados de mi país. Y también, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, los que son aunados a las universidades como el Colegio de Ciencias y Humanidades o las preparatorias. Muy bien, siguiente. Telebachillerato es también bastante interesante porque los muchachos ya vienen con un sistema que ha trabajado el aprendizaje que prácticamente también es autodidacta. Los muchachos, si aprenden algo, es eso. Mucho es el trabajo de lectura que los jóvenes hacen. Con el tiempo se ha consolidado como una opción accesible y flexible para los muchachos. Se adapta a las condiciones socioeconómicas de la región. El modelo no solo proporciona formación académica, ¿no?, sino también un sentido de pertenencia que también se vive en telesecundaria y de identidad con su escuela, pero también con su comunidad. Y mejora las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de sus familias. Siguiente, por favor. Voy bien en tiempos, ¿verdad? Porque luego me extiendo mucho. Voy a tratar de dar un poquito más rápido. Siguiente, por favor. Vamos bien, profe, vamos bien. Perfecto, excelente. El siguiente, por favor. Sí, entonces telebachillerato ha venido a apuntalar lo que en telesecundaria se ha hecho y que es fundamental seguir fortaleciendo. Es decir, cada espacio, yo creo, y eso es algo que compartimos muchos en telesecundaria, los telebachilleratos deben de contar con sus propias instalaciones por el crecimiento que se va a tener. Esto es importante mencionarlo como un paréntesis. En mi país la pirámide poblacional se está invirtiendo. Ahorita tenemos una cantidad de jóvenes que están entre la secundaria y el bachillerato, que es la mayor cantidad de población, y que esto evidentemente después se reflejará en educación superior. De ahí que se estén tomando ya medidas de tener universidades cada vez más. Decía, es importante que se fortalezca este modelo desde un enfoque inclusivo y crítico, garantizando que los estudiantes sean verdaderos agentes de cambio de su comunidad. Es decir, si los muchachos ya vienen con este modelo que estamos trabajando ahora, de proyectos en los que ellos buscan solucionar problemáticas contextualizadas, situadas de su comunidad, y continúan en el bachillerato, se vuelven líderes de sus comunidades que buscan, pues sí, el mejoramiento de cada una de ellas, ¿no? Siguiente, por favor. En telebachillerato también trabaja un docente por grado, ¿sí? Aquí hay una situación, uno de los docentes también funge como director y esa es otra de las críticas que se hace. Por la cantidad burocrática de informes y cosas que se deben de hacer en las direcciones, pues sí se busca que tarde o temprano el director tenga esa función y no ser director con grupo. Ahora vamos a hablar, hasta aquí hablamos del telebachillerato, de la telesecundaria y del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Ajá. Estas son como las instancias de educación inicial, básica y media superior de mi país en cuestión de educación rural. Pero ahora vamos a ver de quienes se forman como maestros rurales para la atención de educación básica en mi país.
específicamente de esto, porque hay escuelas normales, pero atienden zonas urbanas, por ejemplo, están establecidas estas escuelas normales en zonas urbanas, mientras las escuelas normales rurales son escuelas que están establecidas desde 1922 en el campo, para el campo y por el campo, porque a final de cuentas eso deriva en que cada estudiante que egresa de estas normales, en la mayoría de los casos llegan a trabajar en escuelas que están insertas en comunidades rurales. Bueno, la primera normal rural de mi país se fundó en 1922, allá en Tacámbaro, en Michoacán, por José Vasconcelos, un prócer de la educación en mi país, el primer responsable de la Secretaría de Educación Pública. El objetivo de esta escuela era formar maestros que, pues sí, lideraban las comunidades, y por ello se utilizó propuestas pedagógicas como las de John Dewey. A ver, aquí es muy importante resaltar algo. Nuevamente la cuestión histórica. Surge en 1922, pero en 1910 mi país vivió un proceso revolucionario que culminó en 1917, entre comillas, pero hubo levantamientos durante algunos años más, pero muchos más después. Pero entre estos primeros años, lo que se buscaba era dar respuesta a una demanda que en la revolución se pedía, y que era educación para los hijos de campesinos y de obreros. Educación para todos, pero principalmente para los dos que acabo de mencionar. Y ese proyecto surgió sobre todo para el campo. Tenemos que recordar que en esa época la mayoría de la gente vivía en el campo, pues se buscaba que tuvieran educación básica, que se iniciara con la educación básica. Es así que surgen las escuelas normales rurales. Y surgen con esta filosofía de atención a las comunidades. Siguiente, por favor. Pues sí, fueron concebidas como instituciones para la formación docente destinadas en zonas rurales con enfoque de transformación social. Surgieron en el contexto, ya les decía yo, posrevolucionario, después de esta revolución de mi país. Por cierto, uno de los personajes de nuestra Revolución Mexicana, Francisco Villa, también Rayo Saucedo, por cierto. Hay un libro muy bonito que es de Francisco Villa, que hace Paco Ignacio Taibo II, que habla acerca de todos los apodos que tenía. Dorotea Arango, que era uno de sus nombres, ¿no? A ciencia cierta no se sabe realmente cuál era su nombre, pero Francisco Villa, pues como lo conocemos todos, decía algo muy interesante. Él decía que prefería pagarle a un maestro, pagarle bien, pagarle más que a un general. Es decir, él veía, y él era una persona aletrada, no había ido a la escuela, pero él veía que la educación era una fórmula para poder emancipar a nuestros pueblos. Ya desde entonces, imagínense ustedes, esta relación de la búsqueda de dar libertad, pero una justicia social a partir de la educación. Bueno, surgen entonces bajo esta visión de crear un país más justo, más igualitario, ¿a través de qué? De esta herramienta que es la educación. Bueno, y ahí podemos ver algunas imágenes de las primeras escuelas. La educación rural en mi país, y aquí es algo también muy importante recalcar. Fíjense cómo hemos pasado en México de esta época del maestro rural, de los primeros maestros rurales, de tener del pueblo una visión del maestro como un agente, como un misionero que llevaba la palabra y la verdad y la luz a las comunidades. De ese tiempo pasamos después a ser, aunque sea de maestro, y después a cualquiera puede ser maestro, de acuerdo a la política que existía en cada parte de los gobiernos que han estado transitando en mi país. Ahora se trata de darle un nuevo giro a quiénes somos los maestros y cuál es la visión que tiene la población acerca de nosotros como docentes.
Pero es interesante ver porque en ese momento el docente, el maestro, era muy importante y lo reflejan muchas de las películas de la época del cine de oro mexicano. Hay una película que se llama Simitrio, y es una película muy viejita que habla de un maestro rural de muchos años trabajando en una comunidad. Si alguien tiene la posibilidad de ver cine mexicano, ahorita voy a ir dándoles algunas otras más recomendaciones. Ese es muy interesante. Bueno, siguiente, por favor. Sí, los maestros rurales se insertaban en las comunidades y sembraban, son sembradores, eso es lo que es un maestro rural, un sembrador. Se basa en la educación integral que incluye una perspectiva de justicia social y transformación comunitaria. A través de su formación, los futuros docentes adquieren una conciencia crítica sobre las condiciones de opresión y marginación que enfrentan las comunidades rurales. Si ha habido una institución perseguida y siempre por vías de los medios de comunicación puesta como lo peor, han sido las escuelas normales rurales. Y yo creo que uno de los momentos más críticos y más tristes que hemos vivido y que por mala fortuna pusieron a nivel mundial qué son las escuelas normales rurales fue la tragedia de Ayotzinapa. Fue algo muy, muy duro, pero puso en tela de juicio cuál es el tratamiento que se le da a las escuelas normales rurales en mi país. ¿Qué política existe hacia ellos? Que ha sido no muy buena en ninguno de los sexenios postrevolucionarios. Ya no se tomaron en cuenta las normales rurales como en el periodo anterior del 60, antes del 1922. En el 68 había 29 normales rurales en México. Ahora solo existen 17. Y esas 17 subsisten desde el 68, que fue cuando comenzaron a desaparecer. Esto no es en vano y esto no es una situación ajena o porque debieran de desaparecer. Las normales rurales eran núcleos de resistencia. Los maestros se formaban para hacer que sus comunidades se emanciparan. Eso provocaba, pues, por supuesto, no agrado en los gobiernos. Y sobre todo en ese periodo del 68 al 71, 77, que vivimos 80, que se vivieron los procesos de guerra sucia, que hablábamos desde un inicio, en donde fueron perseguidos muchos de los maestros que se formaban en normales rurales históricas como Ayotzinapa, El Meche, Matumatzá, en Chiapas. Entonces, estos núcleos de resistencia, que son las escuelas normales rurales, pues han sido perseguidos. ¿Cómo funcionan? Son internados, la mayoría de ellos. En ellos se seleccionan cómo entra un muchacho a estas escuelas normales rurales. Son sí o sí hijos de campesinos. Se les hace un diagnóstico no solamente socioeconómico, sino también académico, pero también hay un comité dentro de las escuelas que visita para ver realmente las condiciones en que estos alumnos que van a entrar a las escuelas normales rurales realmente sean hijos de campesinos. Una vez ya dentro de las escuelas, viven en ellas, comen en ellas y viven también a partir de becas que se les dan. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque muchas veces las becas no llegan para los estudiantes. La inversión que hay para las escuelas normales en general, pero las rurales en particular, son bien poco lo que se integra. Si lo viéramos con relación a un alumno universitario, por ejemplo, de la UNAM o de alguna otra institución como la Universidad de Nuevo León, la inversión que hay en cada una de estas instituciones por estudiante varía muchísimo con relación a lo que hay con un docente, bueno, en formación de las escuelas normales rurales. Ahí la gran distancia que existe. Bueno, siguiente. Sí, las escuelas normales han sido núcleos de resistencia y si lo pudiéramos ver de lo último que hay en educación de esta
de esta forma en que los estudiantes, los maestros y las comunidades hacen un uno para luchar por una mejor situación dentro de las comunidades. Pues sí, han sido un bastión de pedagogía crítica, promueven la formación de docentes comprometidos con las comunidades, tienen una visión emancipadora de la educación y tal como propone Freire en su concepto de conceptualización, de concientización y en la idea de una pedagogía liberadora, perdón. Sí, la situación de Ayotzinapa, les decía, vino a poner en el ojo de todos qué son las escuelas normales rurales, cuál ha sido el tratamiento que le da el gobierno y cuál es el tratamiento que les dan los medios de comunicación, sin romantizar a las escuelas rurales, porque también tienen que reflexionar en cuáles son la evolución y desarrollo que deberán de tener en un futuro. Siguen siendo, y yo, desde mi punto de vista, seguirán siendo escuelas que son necesarias para el medio rural, para la formación del medio rural. Siguiente, por favor. Bueno, estas escuelas han sido históricamente un espacio, ya decimos, de resistencia y lucha por una educación crítica y transformadora. Sin embargo, enfrentan una serie de desafíos políticos y económicos que limitan su capacidad de operar de manera plena, lo que refleja las tensiones entre los estados y las iniciativas populares de educación. Los periódicos de 1968, como el que dice necesaria desaparición de las escuelas normales rurales, fíjense, ese es un periódico de la época, ajá, en la que ven en la foto de abajo, donde están los estudiantes, pedían en el periodo de Peña Nieto, es decir, el sexenio pasado en mi país, pedían exactamente lo mismo. Es decir, las escuelas normales rurales han sido atacadas gobierno por gobierno. Este gobierno estuvo en una especie de stand-by, en la que no movilizó recursos, grandes recursos como para poder darle un giro más fuerte a las escuelas normales rurales. Sin embargo, respetó el trabajo en ellas. Y eso, bueno, dicho sea de paso, en la cuestión del tiempo, en esta línea del tiempo, pues un respiro para las escuelas normales rurales. Sin embargo, siguen los embates, porque, por ejemplo, al menos en mi país, lo único que uno puede ver es que los estudiantes normalistas rurales se manifestaron, tomaron casetas, tomaron camiones, quemaron una secretaría, sobre todo en Oaxaca o en el Estado de México, en las carreteras. Es verdad, ellos tienen maneras a veces muy fuertes de pues manifestarse, pero yo pregunto, ¿no es también un motivo de cómo han sido separados de una sociedad que ha sido más violenta, sobre todo un gobierno más violento con ellos? Por ejemplo, se hacen mesas de negociación con el gobierno y pues los estudiantes se van a sus normales, pero pasa el tiempo y no les cumplen. Eso no lo dicen los medios de comunicación. Entonces, las maneras de manifestarse siempre son vía primero diplomática y después, pues, toman otras acciones. Ahora no han sido tan grandes como cuando en el periodo de Peña Nieto, que era cuando más se vieron atacados. Incluso llegó a decirse que cualquiera podía ser maestro, ¿no? En las escuelas, ninguneando al maestro rural, ninguneando a cualquier maestro que nos formáramos para esto, para ser docentes. Afortunadamente eso se acabó, entre comillas. Esperemos que las comunidades también nos vean a los docentes. Ahora hay una nueva visión de quiénes somos, porque estamos ahí con ellos. Siguiente, por favor. Sí, las escuelas normales y en general, pero las rurales en particular, siempre van a ser esos espacios de formación en mi país, que muchos ya no existen, ya muchas de las universidades son las que fungen como centros donde se forman los siguientes docentes. A manera de una especie de conclusión de esta primera parte,
podemos decir que el CONAFE, las telesecundarias, los telebachilleratos comunitarios y las escuelas normales, al menos en mi país, son instituciones claves para la educación en contextos marginados en México, pero enfrentan retos considerables en cuanto a la equidad y la calidad educativa. Por una parte, la cuestión de infraestructura, por otra parte, la cuestión de formación, por otra parte, la precarización con que se le paga a los docentes, porque sí, el pago es muy poco con relación a lo que pues reciben en otros espacios, sobre todo fuera de nuestra Latinoamérica, los docentes. Desde una perspectiva crítica es fundamental reconocer que estas iniciativas, las 4 que mencioné, aunque buscan ampliar el acceso a la educación, también reproducen en cierta medida las desigualdades estructurales. Es decir, por ejemplo, el CONAFE. Y aquí puede haber controversia. Y ojo, yo fui instructor comunitario, es decir, yo me inserté en una comunidad, yo fui parte de ese sistema que me permitió tener una beca y con él seguir estudiando y poderme formar. Yo sin el CONAFE no hubiera podido seguir estudiando, esa es una realidad. Mi servicio en ese tiempo instructor comunitario lo hice en el estado de Chiapas, en el periodo del 92 hasta el 95, es decir, el periodo del levantamiento armado zapatista. Y a muchos no solamente nos formó nuestra vocación o nuestra responsabilidad frente a la sociedad, sino también la conciencia. Y decía que el CONAFE es una institución que surge en el 71, pero surge porque en ese momento muchas de las escuelas rurales, como les había venido diciendo, las escuelas normales rurales habían desaparecido, el gobierno las había desaparecido. Entonces tenía que dar una atención porque ya no había esa cantidad de maestros. ¿Qué hizo? Pues hizo al CONAFE. Y el CONAFE fungió como esos jóvenes, estos maestros, estos instructores, ahora educadores, que llegan a las comunidades y trabajan ahí. Pero lo cierto es que la escuela normal rural es la escuela que está hecha para que los alumnos, para que los estudiantes, docentes en formación, trabajen en estas comunidades. ¿Qué es el problema? Pues un problema político, pero también un problema económico. No es lo mismo darle un sueldo a un profesor que ha terminado una licenciatura que darle a un muchacho una beca. No es lo mismo, no es lo mismo el pago, no es lo mismo lo que tú le vas a dar, también en cuestión pues de seguro social y de algunas otras cuestiones que se les dan a los docentes. Entonces, si miramos de manera crítica, el CONAFE funge sí como con un excelente trabajo en las comunidades, pero lo cierto es que debería de ser a partir no de estudiantes en formación, sino de docentes que han culminado una carrera para ello. Yo no sé qué pase con el CONAFE en algunos años, pero por ejemplo yo veo en Uruguay, por ejemplo, que es uno de los lugares que tuve la oportunidad de conocer, son docentes que se han formado y que reciben un salario, a pesar de que sean 2 o 3 niños. En mi país no, tiene que cumplir un número de matrícula para que llegue un maestro de estatal o federal, es decir, un maestro formado en alguna de las escuelas normales, o que haya ganado ahora, porque ahora se hacen concursos de oposición a partir de ser parte de ese catálogo que puede pertenecer a ser docentes. Entonces, mirando de manera crítica, el CONAFE surge a partir de una ruptura con las escuelas normales. 2, las escuelas normales empiezan a desaparecer desde ese momento y empiezan a ser hostigadas por ser un núcleo de resistencia. Siguiente, por favor. Finalmente, todos somos historia. Me faltaba esta. Cada una de estas instituciones educativas juega un papel crucial. Sí, no puede desaparecer el CONAFE, no, y menos en este momento, al menos en el momento político, económico, social que vive mi país. El CONAFE yo creo que va a seguir existiendo, y esos muchachos que se van con muchas ganas a las comunidades a trabajar, como en algún momento yo me fui,
algunos sin saber qué queríamos ser, pero descubrimos ahí qué seríamos para siempre, o al menos para lo que duremos. No seríamos sin el CONAF. Sin embargo, pues sí, son instituciones educativas que tienen que ir evolucionando hacia una mejor propuesta para los docentes. Sin embargo, desde la pedagogía crítica es muy necesario seguir reflexionando sobre los límites y desafíos que enfrentan, asegurando que su enfoque educativo no solo incluya a los marginados, sino que también los concientice de hacer comunidad para transformar sus realidades. Es muy importante esto, porque ¿qué docente es el que se forma en cada una de las escuelas normales, ¿no? El normalista rural es alguien que está, les decía, enfocado desde la comunidad y para la comunidad. Hasta aquí hacemos un primer corte de lo que es esta parte de la educación rural en mi país. Me gustaría oír algunas de las preguntas, si les parece, y haríamos un siguiente corte para entrar en algo que quisiera platicar con ustedes acerca de las narrativas, de cómo esta cuestión de la historia, el contexto, el tiempo y el espacio que acabamos nosotros de ver ahorita reflejado, también evoca a cada uno de nosotros en nuestras comunidades. No importa si eres un luchador social, no importa si tú eres un campesino, no importa, tú también tienes historia y son cuestiones que debemos de contar. Incluso a lo mejor tú fuiste estudiante de telesecundaria o fuiste instructor comunitario, todo eso es narrativa. Y es algo que me gustaría ahorita escuchar. Muchas preguntas, pero también a lo mejor experiencias de ustedes, ya sea desde quienes están compartiendo conmigo el diálogo desde mi país, pero también con ustedes, que afortunadamente hacemos este diálogo entre nosotros en nuestra América Latina. Entonces, pues cedo la palabra, si hay alguien que quiera participar en este momento, pues vamos a escucharnos. Juan Sánchez. Te escuchamos, Juan. Buenas tardes. No está prendido tu micrófono, Juan. Ah, perdón, ya quedó. Ya. Buenas tardes. Juan, buenas tardes. Los saludo desde México, específicamente en el estado de Veracruz. Uy, soy profesor de telesecundaria. Tú más que nadie vas a conocer de lo que hablo. Muy bien. Soy profesor de telesecundaria desde hace 6 años. Egresado de la Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen, la primera en el país, fundada por Laucher y Repsamen. Es benemérita, ¿verdad? Así es. Y bueno, escuchando lo que usted nos comparte, y bueno, lo traspolo a lo que yo vivo en mi realidad como profesor de telesecundaria rural. Trabajo en una escuela bidocente. Yo atiendo a 2 grados de forma simultánea y tengo un compañero que atiende primer grado y tiene la dirección comisionada. Sin duda, tanto CONAFE como telesecundarias, pues han sido los programas compensatorios por excelencia de la política educativa en México, por visibilizar los espacios rurales, visibilizar las zonas rurales de alta vulnerabilidad social que hay en México y que por las condiciones pues no podían llegar escuelas, ya sea secundarias generales o técnicas, etcétera. Entonces, creo yo que CONAFE y telesecundarias pues han sido los programas compensatorios por excelencia porque son espacios para el medio rural. Son espacios donde se aprende por contagio mutuo, son espacios donde el maestro que vive en la comunidad conoce las necesidades de la comunidad y reconoce la heterogeneidad con que se mueve dentro de las aulas. Telesecundaria, que precisamente en la década de los 60, en el 68, por Álvaro Gálvez y Fuentes, pues es este subsistema que se crea única y exclusivamente para las zonas rurales. Sin embargo, tanto ha sido el impacto, tanto ha sido el auge por la metodología de trabajo que tenemos en telesecundarias, que ha ganado terreno en las zonas urbanas. Y bueno, de alguna forma ha tenido un impacto significativo
incluso en zonas donde hay muchos habitantes, puede haber escuelas secundarias generales, técnicas y la telesecundaria, que es caracterizada donde un maestro impartimos todas las asignaturas. Entonces, en la escuela normal, pues aprendes didáctica del español, didáctica de las matemáticas, didáctica de la física, didáctica de la química, sin mentirles, hasta artes, educación física e inglés. Todo eso te prepara para que tú trabajes en el subsistema de telesecundaria. Entonces, la verdad es que es un subsistema muy rico, que incluso fue inspirado en la Telescuola, que fue un programa que me parece en Italia, ¿cierto? Italiano. Entonces, porque pues priorizaban en México esta parte de las tecnologías, del telemaestro, es decir, que el maestro grababa sus clases y después se proyectaban a un grupo de estudiantes, y entonces en México deciden pues copiar o inspirarse en ese modelo para traspolarlo pues a las aulas de telesecundaria. La verdad que es un subsistema que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones. Desde luego, trabajas en zonas de difícil acceso, que tienes que subir a la montaña, en burrito, en motocicleta, caminando, si bien te va. Y si no, cruzando un río, etcétera. Entonces, las condiciones geográficas en México pues hacen que sea rico en estas zonas lacustres de alta vulnerabilidad social, de difícil acceso, pero es una aventura que sin duda, y ustedes pues no me dejarán mentir, Latinoamérica sí es, que sin duda la volvería a vivir de nuevo. Precisamente lo que mencionaba sobre las escuelas normales rurales, yo fui parte de un movimiento normalista en México tras los acontecimientos de Ayotzinapa. Y nos unimos todas las escuelas normales públicas del país para visibilizar y para gritar, para levantar la voz de lo que había sucedido con los compañeros hermanos del ejército. Y fue tan grande la unión que se tuvo en México que los medios de comunicación lo quitaban esas noticias de Ayotzinapa porque no les convenía. Pero los normalistas que nos unimos, se visibilizó, que incluso Francia proyectó la bandera de México en la Torre Eiffel, conmemorando lo que estaba pasando en México, ¿no? Incluso el expresidente estaba en Europa y empezaron a gritarle asesino, porque los normalistas nos encargamos de visibilizar lo que estaba pasando en México en ese momento. Una líder sindical que fue del sindicato más grande de Latinoamérica, el CENTE, dijo que las escuelas normales tenían que desaparecer porque eran semilleros de guerrilleros. Ahí no se formaban docentes, se formaban guerrilleros. Y ciertamente la ideología del normalista era así. Vas con la ideología de ser maestro, de conocer la ruralidad, pero también te educan para defender los principios que hay en el territorio, para que seas empático con las necesidades que había en la comunidad. Y si tu comunidad no tenía luz, pues ibas al ayuntamiento a ver al presidente municipal para que te pusiera la luz, porque yo soy el maestro. De ahí que en la época del cine de oro, pues salen estas películas, emergen estas películas del papel del docente en México, rural principalmente. Decían en muchas poblaciones que los dos actores principales en una comunidad rural era el sacerdote y era el maestro, porque mantenían un nivel jerárquico en cuanto a respeto, en cuanto a valorarlo, en cuanto al trabajo, porque uno educaba en la fe y el otro educaba en principios, en la escolaridad, en la educación, en contenidos, en preparar para la vida. Entonces, México ha tenido desde luego muchas políticas educativas que han beneficiado, que han hecho un retroceso en la educación, pero los maestros mexicanos siempre hemos hecho lo posible por salir avante ante estas situaciones
de que te exacerban la carga administrativa, de que no te mandan maestros, de que no te mandan recursos, porque para que te manden un recurso debes de tener una matrícula de alumnos considerable, y si no, van y te lo quitan, y entonces batallas como maestro, ¿no? Enfrentar decíamos en la primera clase, ¿no? Que a veces nuestra práctica sí es política, desde luego que sí, pero también es relacional. O sea, todo lo que pasa en la comunidad, todo lo que pasa a nivel política educativa, política pública, te afecta en la profesión. Entonces, justamente por eso los invito a ver las películas de Cantinflas. Hay una específicamente del maestro, del profesor, de cómo existe ese valor, todavía ese valor en las zonas rurales, en México hacia el profesor. Se valora muchísimo. Estuve trabajando en la Huasteca Veracruzana, donde cuando llegué recién salido de la normal, me dan mi plaza ahí. Híjole, y me daba de topes porque hablaban otomí, ¿no? Y una grupa indígena. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Esto no lo vi en la normal, pero aprendes a comunicarte porque hay una circulación de saberes. No solamente es el maestro, son los padres, son los alumnos, y es la sociedad, es la comunidad que se hace en telesecundarias, en estas comunidades. Decía Edgar Morin, hay que aprender a hacer comunidad, y es lo que hemos hecho en telesecundarias. Y finalizo la participación con que en este gobierno precisamente se ha priorizado a los normalistas. Es decir, aquí para obtener una plaza, egresas de una escuela formadora de docentes y presentas un examen de oposición. Gracias a los movimientos sociales que realizamos como normalistas, que dejamos un legado y demás, pues se ha priorizado esta parte de que los normalistas tienen prioridad en cuanto al puntaje de los exámenes de plaza, que en antiguas reformas educativas no se había hecho así, porque lo que menos querían eran las normalistas, sino que cualquier licenciatura podía entrar dentro de un perfil, dentro del catálogo de perfiles. Entonces, con este gobierno se ha priorizado el papel del normalista, incluso en los exámenes de oposición. Por eso siempre ocupan los primeros lugares de plazas, que eso también es política, porque al final de cuentas, pues se segrega esta parte de los que estudian en escuelas pedagógicas, salen como licenciados en pedagogía y no como especialistas que se forman en las escuelas normales. Entonces, pues bueno, es lo que yo puedo comentarles de lo que sucede como profesor de telesecundaria, que últimamente también como profesor e investigador, porque he tratado de investigar lo que pasa en el fenómeno multigrado, y finalizar con que CONAFE y telesecundaria, poco valorados, por cierto, son espacios de formación para el medio rural. Es cuanto, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias. Fíjate, de este último comentario yo quiero decirte, si te gusta la cuestión y quieres investigar mucho, la RIER, la Red Temática de Educación Rural, les mandé una liga, me parece, en los documentos que revisaran. Con el doctor Diego Juárez Bolaño, ¿cierto? Exactamente. Revisa todos los materiales que hay ahí, pues sí, para los educadores multigrado. Entonces es muy... Voy a rescatar algunas cosas importantes. Mira, tú decías que son prioridad. Yo diría que deberían de ser que, a ver, hay una contradicción. Tú formas desde la normal a un especialista, pero después como gobierno dices, no, pero le voy a hacer un filtro, es decir, le hago un examen. Ahí hay una contradicción. A ver, gobierno, estás formando bien a tus normalistas, tú estás egresando a alguien, como por qué le pides un requisito más para entrar, ¿no? Eso es algo que yo vengo de universidad, yo siempre he dicho que debería de romperse y que ustedes, los que egresaron de una normal, sobre todo los rurales, deberían de tener la plaza y no estar. Yo he visto muchos compañeros normalistas rurales al inicio del sexenio de Peña Nieto que tenían unos problemas enormes para poder ingresar al sistema. Ahora se ha roto un poco más. Exactamente, esa es la red. Pero también ahora está surgiendo una red en Colombia que es
fenomenal. Yo le auguro muchos, ahorita que es que mencionaron la red de México, pero la que están haciendo en Colombia, a mí me parece que es también un punto de partida que también los mexicanos tendríamos que empezar a ver, porque está la red temática de investigación, pero falta la red de los maestros que trabajamos en zonas rurales, ¿no? Yo creo que ahí, eso es también la otra que quería puntualizar, lo importante es no dejar de hacer comunidad, eso es fundamental. Y los normalistas y todos tenemos que regresar a esta cuestión de quiénes somos, sí, pero no podemos ser si no somos comunidad. Muy bien, ¿alguien más si gusta alguna participación? Gracias, Juan. Sí, sí, no sé, Elenia, si tenemos alguien más. No, mi profe, no hay Bueno, manos levantadas. sí. Sí, Sandy ¿Volviste Galeano acaba de levantar levantar la tu mano. manito? Yo creo que tocó sin querer, Eliana. Buenas tardes. Muy bien, ya aquí. Buenas tardes. Bueno, Sandy, soy ¿verdad? Sandy Galeano, desde Colombia, en el territorio indígena del municipio de Ortega, Tolima. No, pues nada, soy egresada también de la normal del departamento del Tolima, pero lejos de todo lo que ustedes dos nos han mencionado en torno a las normales, ¿no? A esa formación pedagógica, a esa formación que permite a los normalistas apropiarse del territorio, trabajar por su territorio y hacer comunidad. Creo que hoy he aprendido una lección muy importante después de haber pues sido egresada de mi normal. El objetivo tan inmenso que deberían tener las normales, más allá de un conocimiento pedagógico, de un conocimiento que nos permita adentrarnos en el aula, es ese poder hacer comunidad, llegar y adentrarnos en el sector rural. Acá tenemos en Colombia un fenómeno muy diferente al que ustedes se refieren hoy en torno al objetivo de los normalistas. En Colombia tenemos un paseo de docentes porque no se amañan en los sectores rurales, porque están pidiendo constantemente cambio de territorio. También se han hecho concursos donde no se tiene en cuenta una puntuación especial para los normalistas, que eso me pareció excelente, muy significativo. Entonces, simplemente el docente llega al sector rural y llega y de una vez quiere irse, quiere buscar un traslado, quiere dejar nuevamente esa plaza abandonada y sobre todo dejar a unos niños, dejar a una comunidad abandonada. Y esto ha repercutido demasiado en los resultados que hemos evidenciado desde el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra educación rural. Entonces, pues hoy escuchar hablar de las normales ha sido algo muy significativo. Gracias por esa experiencia desde México, cómo se rescata la ruralidad desde los normalistas, desde la formación de los normalistas. Entonces, pues nada, ustedes solamente nos están abriendo ideas de investigación, ideas de cómo incidir en los territorios rurales, que no solo en México, sino creo que en toda Latinoamérica siguen siendo territorios vulnerables, territorios que necesitan a los docentes de frente con la comunidad, de frente con las necesidades sociales. Tal vez no podamos, no esté en nuestras manos limitar todas las necesidades que hay, pero sí se pueden hacer muchos trabajos importantes y significativos dentro de las comunidades. Entonces, muchas gracias al profe Jorge, a Juan, que siempre me parece muy hermoso escucharlo. Gracias. Muchas gracias, Andy. Pues sí, definitivamente hacer comunidad. Yo creo que es parte de lo que a nivel regional, a nivel país, debemos de hacer. Yo creo que estos espacios son los que nos permiten hacer esto, hacer comunidad. Si algo nos dejó el COVID, quizás es que esto nos permite hacer este tipo de enlaces en los que también nosotros podemos
conocer y conocernos. Me parece que está Diana. Diana también con su manita levantada. Diana, te escuchamos. Bueno, principalmente en el caso de México, Moisés Sáenz, toda la escuela rural mexicana son referentes teóricos, pero en una escuela latinoamericana, pues por supuesto Paulo Freire, tenemos a Apple, a Giró como referentes, a Diu como referentes con los que no se puede entender a la escuela normal rural y a las escuelas normales sin ellas, ¿no? En estos referentes. E incluso Vasconcelos, a pesar de algunas de las cosas que pues, también se le puedan ver como algo no muy bueno, también es un referente. Sí, son referentes que tenemos nosotros dentro de las escuelas. Pero también Fals Borda, fíjense que ahora en los materiales tenemos a este enorme pues sí, investigador social que trabajó mucho en las comunidades de Colombia y que a nosotros y ahora es un referente también. Diana, nuevamente creo que no te hemos podido dar la palabra. A ver, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Diana. Sí, es que me salí, qué pena. Sí. Pues complementando, yo también soy de Colombia y también trabajo en la ruralidad en la parte del Caribe. Digamos que complementando lo que dice la compañera, yo creo que una de las causas por las cuales los docentes también abandonamos el territorio o buscamos un traslado, primero, bueno, las convocatorias se hacen también, digamos que a la que yo pasé se llama postconflicto y era específicamente para regiones precisamente que estaban superando como algunas partes del conflicto. Sin embargo, no quiere decir que no haya conflicto aún. Hablando como de enfrentamientos de grupos armados, de, sí, como distintas zonas. Y digamos que se dio esta oportunidad de presentarnos y abrieron, primero la convocatoria era cerrada para personas del territorio puntualmente y luego se abrió para el resto del país. Entonces eso permitió que hubieran muchos, digamos, como traslados o desplazamientos de distintos lugares. Yo soy de Bogotá, nací en Bogotá, que es la capital de Colombia, y me trasladé al Caribe y pues encuentro ahí un montón de cosas de contrastes culturales, pues tampoco había trabajado en la ruralidad, entonces también un montón de necesidades, sí, como cambios sociales definitivamente, y esto pues también digamos que genera un choque cultural para el maestro, pero además no hay un acompañamiento de las secretarías, como de la parte gubernamental, que garantice como esos procesos, como esas adaptaciones, o a mí me parecería muy importante, por ejemplo, que lo que estaban hablando los compañeros, hasta ahora me entero también que hay una red rural puntualmente en Colombia, porque pues nos darían pautas muy importantes, no solo de las investigaciones, sino también de los procesos colectivos, precisamente de las zonas en posconflicto, porque no es solamente como uno llegar y decir ya acá hay paz, sino que quedan unos sesgos de violencia muy marcados, que uno viene a aprender claramente, pero que además tiene que pues pasar por su cuerpo también, por su vivencia, por todo esto, para pues aprensarlos y para también poder permitir como un conocimiento más amplio. Entonces hay como una adaptación primero, pero esto además pues sucede solo, o sea, aparte de lo que decía el compañero, que hay un abandono estatal porque está muy lejos, porque distintas formas que pues la ruralidad tiene, no solo por distancia, sino también por desigualdades, por violencias, etc.
no hay un acompañamiento de este proceso. Por ejemplo, pensando en un posconflicto, ¿qué pasó con los docentes? ¿Cómo les fue? Sí, son como preguntas que yo digo que son importantes para un proceso real de posconflicto también, a pesar de que acá en Colombia se están llevando a cabo y afortunadamente en la presidencia que estamos, unos procesos muy importantes. Hablo desde la parte cultural, desde la educativa, desde lo social, desde lo rural también. Sin embargo, sí sería bueno como eso, preguntarnos cómo nos fue, qué logramos, cuáles las dificultades mayores. Creo que me encontré como con otros compañeros y las dificultades son muy parecidas. Entender un conflicto, asumirlo, transmutarlo, pero además de eso sí un acompañamiento. Creo que el docente no se va porque quiere, porque no le guste la comunidad o porque no se adapte, sino porque no hay un acompañamiento y no hay como, sí, un respaldo estatal. Entonces, por lo menos que vengo de una capital donde uno puede exigir unos derechos, donde hay unas entidades que sí deben responder, eh, y llegar a un espacio donde el maestro soluciona muchas cosas. No hay, en algunos lugares de acá no hay un ente que garantice los derechos. Entonces el maestro se vuelve el psicólogo, se vuelve el veterinario, se vuelve un montón de cosas que pues hacen parte de nuestro rol, pero que también dificultan como esos procesos. Sí, no hay, bueno, repito, no hay un acompañamiento y no hay una red también como para entender estas dinámicas de los territorios. La dificultad del transporte todavía sigue siendo algo pues complejo, pero sin embargo, pues yo ya llevo 3 años en el territorio y no han sido fáciles, no han sido sencillos, no solo por las necesidades que se tienen, sino porque eh, en las escuelas también existen unas burocracias, unas formas de los territorios, cómo funcionan, y creo que eso también implica para los docentes que llegamos un poco a chocar, ¿no? Como esto no está funcionando bien, entonces además que somos nuevos también, entonces venimos con un montón de ideas, un montón de cosas que queremos cambiar. Creo que eso es necesario en la escuela, como esa interrelación de generaciones para que sucedan nuevos procesos o para que se revisen los procesos o para que uno también se revise como docente. Pero sí creo que es necesario siempre como estas redes, hasta hoy tengo como la oportunidad de estar presente como más en la conversación y pues aplaudo estos encuentros porque realmente sí se siente uno muy solo, se siente uno como en una isla, cuando realmente creo que sí, es a nivel Latinoamérica, ahorita que muchas cosas que nos da el compañero de México, creo que suceden y que es importante que estemos ahí como quienes somos los dolientes, recordándonos por qué estamos, pero además también construyendo mejoras en estos procesos. Así es, Diana, así es. Y yo creo que todos hemos sentido en algún momento, pues sí, ese vacío de pronto cuando estás en tu comunidad, ¿no? La duda, pues todo eso nos hace movilizarnos, ¿no? Yo quiero tomar, pues sí, estas palabras del inicio de cuando Gustavo nos decía de ser sentipensantes. Pues sí, no dejamos de sentir y con base a eso también no dejamos de aprender, incluso de las cosas que a veces se nos hacen más difíciles cuando las superamos, decimos, híjole, salimos adelante. Y voy a darle la palabra, me parece que no hay ahorita ya más, a Jairo y Paula. Paula, me parece que está primero. Paula, ¿te escuchamos? Ay, va, ya quitaste tu micrófono, ahorita ya nada más te escuchamos. Paula, bueno, si quieres, Jairo, ahorita en lo que Paula acomoda. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchan. Allá te escuchamos, Jairo.
Ok, eh, como lo mencionan, mi nombre es Jairo. Igual soy maestro de una comunidad rural indígena en México, del sistema de educación indígena. Pues la verdad, igual con lo que voy escuchando de lo que comentan y de las experiencias que han tenido, lo que mencionaba en CONAFE, que igual me tocó vivir, fui alumno de parte de lo que fue CONAFE, e incluso nos tocó albergar ahí a los educadores en ese tiempo en casa, porque se iban viviendo o se les daba de comer o se les sigue dando de comer en casas. Ahí nosotros, me recuerdo Jairo, que perdón que en te mi casa, interrumpa, ¿de qué normal eres? yo soy de la Universidad Veracruzana Ah, Intercultural. de la intercultural, muy bien, de Veracruz, muy bien. Sí, Así Jairo. es. Y bueno, nos tocó esa parte, ¿no? Se vive mucho. Ahora me estoy viendo la parte en el ámbito ya de la docencia. Yo soy de una comunidad indígena, Nahua, del municipio de Zaragoza. Actualmente me encuentro en una comunidad en las faldas de las montañas, casi colindando entre Chiapas y las Chuapas, casi a los límites de Veracruz. Eh, y estamos en esta comunidad aprendiendo igual. Se vive esa parte de la ruralidad, ¿no? Yo cuando inicié, y la primera vez que inicié en el sistema, llevo 3 años, me tocó un lugar cercano a mi domicilio. Había un poquito más de acercamiento a, este, a donde yo vivía. Actualmente no, me encuentro como a 6 horas de casa, a pesar de que sigo en el estado de Veracruz, una comunidad un poco refundida de difícil acceso. Entonces estábamos en esa disyuntiva con mi familia yo tengo un hijo y ya mi esposa, y decir, bueno, si quiero dar clases no voy a poder estar yendo y viniendo, es muy cansado, y en esa pues decisión de, bueno, vámonos a la comunidad. Entonces te vuelves como parte de la comunidad, empieza esa identificación, ese acuerpamiento, tanto también de los padres, de los alumnos, de conocer el contexto, de ir viendo y adaptando pues las formas de enseñanza, pues de lo que uno va viviendo, ¿no? Y siento que eso se ha vuelto aún más ameno, como lo mencionaba la compañera que me antecedió. Hay ese sentido de, de sentir, porque uno deja su hogar, deja un espacio, pero estamos con la familia acá, conociendo este contexto, y a veces uno le cuesta adaptarse a una ruralidad cuando a veces está en otro contexto, y a veces yo siento que esto me ha permitido visualizar y visibilizar, pues que, o sea, hay mucho aprendizaje a partir de esto, ¿no? Conocer a los niños, conocer a la comunidad, y creo que se puede uno apropiar más de ello y atender más a las problemáticas, porque a veces los problemas que ha habido en este sistema de educación indígena ha sido que el objetivo, yo siento que está ahí, que es seguir, nosotros como docentes que somos hablantes de una lengua, seguir transmitiendo y poder enseñarles esa lengua. Sin embargo, también hay algunos problemas en cuanto a los registros de las escuelas. Por ejemplo, en la que yo me encuentro, es de una lengua indígena que es del Totonacapan, de los totonacos. Y yo, al ser pues de un náhuatl, pues es difícil entablar esa comunicación y poder, pues yo continuar enseñándoles la lengua indígena. Entonces hay como esas pequeñas problemas que existen dentro del sistema, donde todavía a veces por el registro rápido de una escuela para que se le dé la clave, no se investiga a veces bien a fondo cuál es esa variante indígena, o la variante, perdón, de la lengua indígena que uno habla. Y entonces pues se encuentra uno con estas situaciones, ¿no? Esa es una de las que yo he mencionado. Otra de las cosas es que, como bien lo mencionaba otro maestro, eh, es un poco difícil ya ustedes que conocen mucho esa parte de escuelas unitarias,
donde solamente hay un docente y aparte le cargan la dirección y lo pesado el tema administrativo, siento que es lo que a veces hace un poco más pesada esta experiencia. En México sigue habiendo mucha carga administrativa a maestros que son unitarios o bidocentes de escuelas no completas, y siento que ahí es donde se rompe ese sesgo a diferencia de cuando hay una escuela completa, ¿no? Porque hay más cercanía tal vez con los servicios, hay más acceso a los materiales didácticos, y acá es muy difícil. El internet, por ejemplo, es muy inestable, la energía eléctrica, etcétera, ¿no? Muchas cosas que uno va viviendo, pero desde lo que voy aprendiendo ahorita en este poco tiempo, me ha sentido muy contento porque, le digo, la comunidad te acuerpa, no te deja solo. En la comunidad son muy bondadosos. Y por ejemplo, ahorita acá la comunidad siembra un chile, no sé si lo conocen, el chilpaya, y ahorita estamos haciendo con los niños un proyecto de siembra sin fertilizantes, y estamos grabando las experiencias que van teniendo cada uno de los procesos que vamos haciendo para un documental que queremos presentar al final del ciclo escolar. Vamos a creando un mural a partir de eso que ellos ya saben. Entonces, pues, estamos aprovechando también el espacio que aquí tenemos en la escuela para empezar esas siembras, ¿no? Y pues, más que nada, poner en práctica esos conocimientos que ya tienen los niños, pero y dando esos conocimientos y traslapándolo con los contenidos que nosotros tenemos aquí en la escuela. Entonces, igual estoy en ese proceso, les digo, de aprendizaje, por eso igual me uní a este diplomado, porque uno quiere seguir aprendiendo, pero bueno, desde mi experiencia ha sido el estar en comunidad, una experiencia muy enriquecedora. Ya he estado en trabajos de campo, en comunidades, pero esto todavía se vive aún más porque uno está al 100% aquí en la escuela. Esa es mi participación. Jairo, muchas gracias. Paula, ya puedes, Paula Echeverry. Bueno, si quieres, le damos la siguiente diapositiva para ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Les quiero, Juan, Diana, Sandy, Jairo, quiero comentarles algo. Quien les habla, pues siempre ha sido maestro rural. Y Diana, siempre he tenido yo ese miedo, esa distancia con mi familia, siempre he estado lejano a ella. La primera, del lado izquierdo ustedes verán la primera escuelita, bueno, las dos son de la misma escuela, y les voy a contar algo rapidísimo, a lo mejor te suena, Diana. Cuando yo llegué a mi primera clase, me preparé, yo era del CONAPE, me preparé, me fui a los libros, fui a ver, mi primera clase era sobre la milpa, la milpa. Y entonces pues, yo me preparé, fui con los libros, vi todo, hice mi material y me fui a mi salón de clases porque además era una clase que iba a hacer mi presentación con mi comunidad, que por cierto era celtal y tzotzil, es decir, hablan, por ahí hay gente de Chiapas, ya vi, y hablan estas dos lenguas, ahí en esa comunidad que se llama el Pacayal, que se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica del Triunfo, en la Sierra Madre de Chiapas, ahí en la punta del cerro, ahí trabajaba yo. Bueno, entonces llego yo muy preparado, yo soy de Ciudad de México, yo pedí Chiapas porque dije, yo ahí es en donde se necesita y me voy. Bueno, pues ese primer día llegó todos mis alumnos y mis padres de familia. Cuando yo llegué a la escuela, pues se oía el rumor de lenguas preciosas del celtal y el tzotzil, y un poco mezclado el precioso español que tienen los chiapanecos. Bueno, pues llegó el maestro, llega joven, 20 años, y lo primero que empieza a hacer despliega y empieza a hablar sobre, me presenté, les dije que era de la Ciudad de México y todos me empezaron a querer hacer preguntas, pero yo quería ya dar mi clase. Y entonces comencé a hablar sobre la milpa. Me aventé media hora hablando sobre la milpa. Hubo un silencio sepulcral, nadie decía nada. Hasta que un niño, uno de los más pequeños, ya no se aguantó y me dijo, todo eso que tú dices, maestro, no es cierto. Sentí un frío, Diana, Juan, todos los que estuvieron, un frío horrible. El maestro se equivocó. Y entonces empezaron a oír nuevamente el celtal, el tzotzil y todo. Y entonces hice yo lo más
importante como acto pedagógico, pregunté. Entonces, ¿cómo? Y el niño comenzó a decir, y los padres de familia participaron y empezaron a explicarme un sistema de la luna y de la tierra y de los insectos y algo que no viene en los libros. Que a nosotros en las normales o en las universidades nos explicaran todo, aunque nos lo explicaran, nadie nos va a decir cómo se vive en cada comunidad, más que tú cuando lo vives, cuando estás ahí, ese vacío, ese miedo, hasta que alguien, cuando yo estaba en ese momento, comienza a hacer la misma pregunta que me hacían en el inicio. Oye, ¿y tú que vienes de la Ciudad de México? ¿Sí es cierto que roban mucho? Oye, ¿por qué viven en lugares encimados? Oye, ¿por qué sí es cierto que se comen a los perros y a los gatos? Entonces se hizo un diálogo riquísimo que me enseñó a mí qué era la milpa, en realidad la milpa, no nada más lo que me decían los libros, pero también aprendí de lo rural y ellos aprendieron de lo urbano. Entonces, no hay nada escrito. En este camino, la siguiente, por favor, me ha tocado ser maestro en estas zonas, en Chiapas, y también en el Estado de México, donde hemos hecho también trabajo. Mi comunidad era una comunidad donde los niños, todos, la mayoría, tenían un problema de alimentación, había desnutrición en mi comunidad. Mi comunidad estaba catalogada como de alta marginación. Cuando llegamos ahí comenzamos a ver qué era lo que hacíamos. Pues encontramos en el deporte el mecanismo para poder sacar adelante a los muchachos. Ellos de por sí en las comunidades corren mucho por su actividad, caminan y todo. En mi comunidad hacemos desde hace 20 años, un poco más de 20 años, una carrera que se llama Una Luz por los Dolores. Mi comunidad se llama Los Dolores, está en el Estado de México, en Tepoztlán, en la Sierra Madre de Tepoztlán. Y hacemos una carrera que involucra a los niños desde bebés, hasta de que empiecen a caminar, se llama la categoría pañal, y ellos corren los niños que le siguen y así hasta los adultos, que es la carrera de la noche, donde iluminamos, como pueden ver en esa foto, el camino de 2 kilómetros con velas. Reciclamos todo el PET y le metemos adentro una vela y hacemos una lucecita por cada uno de nuestros alumnos integrantes de la comunidad. La comunidad pone todas esas velas, los maestros preparamos a nuestros alumnos. Nos ha costado mucho trabajo mantenerla en 20 años, pero eso ha hecho que mi comunidad no esté aislada. Es decir, mucha gente llega por correr y conoce mi comunidad y conoce la belleza de lo que hay ahí, porque naturalmente es una belleza, y la gente también lo es, aunque ustedes lo sabrán, también hay bemoles. Esto nos permite que la comunidad comience a tener, en 20 años ya tenemos, ya no problemas de desnutrición, ya hay otro tipo de problemas, pero ya en esto lo hemos librado. Y también la cuestión económica ha sido un poco mejor. La escuela puede ser un motor para modificar las situaciones que se viven en nuestras comunidades, incluso aquellas de violencia. En mi comunidad también hacemos pastorelas donde los muchachos actúan. Casi cuesta mucho trabajo, que en algunas comunidades son muy abiertos, pero en otras definitivamente cuesta mucho trabajo que los niños hablen. Y el que actúen en una pastorela, nosotros tenemos una tradición que se llama pastorela, que es una obra de teatro que habla entre el bien y el mal. Más allá de un acto religioso es hablar del bien y el mal. La siguiente, por favor. Entonces, hay que ver que nosotros somos agua de río en las comunidades, nutrimos nuestras comunidades, pero tarde o temprano no estaremos ahí. Disfrutemos el tiempo en el que estamos, sea un año, sean 6 meses, sea como en mi caso más de 20 años, porque nos quedamos, porque nos atrapa, porque queremos a nuestra comunidad, porque a pesar de que nos dicen, bueno, tú estás zafadito algo, ¿por qué puedes ir a trabajar en una universidad allá? ¿Por qué sigues ahí? Bueno, quiero que vean este video. A lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron. En lo que se está poniendo, déjenme comentarles que es un cuento que desarrolla el subcomandante Marcos. Yo creo que para la mayoría de ustedes es conocido. Vamos a escucharlo, ojalá les sea de su interés.
cuenta la historia que en un pueblo a vivir. Todos los días respectivos el agua. Y mujeres se juntaban para el corte del café cuando llegaba el momento, y así pasaba. Pero había un hombre que no hacía. Pues las enteras en No despertar sé si y ustedes... hacerse de sus ramas y hojas. Los demás hombres se reían mucho de él y lo criticaban. ¿Para qué vas a trabajar en cosas que no vas a ver nunca terminadas? Mejor trabajar la milpa, que a los meses ya te da frutos, y no en sembrar árboles que serán grandes cuando tú ya hayas muerto. ¿Sos tonto o loco? ¿Por qué trabajás inútilmente? El hombre se defendía y decía: sí, es cierto. Yo no voy a ver estos árboles ya grandes, llenos de ramas, hojas y pájaros, ni verán mis ojos a los niños jugando bajo su sombra. Pero si todos trabajamos solo para el presente y para apenas la mañana siguiente, ¿quién sembrará los árboles que nuestros descendientes habrán de necesitar para tener cobijo, consuelo y alegría? Nadie lo entendía. Siguió el hombre loco o tonto sembrando árboles que no vería, y siguieron las mujeres y los hombres cuerdos trabajando para su... Pasó el tiempo. Ellos vieron. Le siguieron sus hijos en el trabajo y a sus hijos. Una mañana encontraron toda una ladera llena de árboles. Cuando regresaron a su pueblo, contaron de este lugar maravilloso. Se juntaron todos y se quedaron muy asombrados. ¿Quién sembró todo esto?, se preguntaban. Nadie sabía. Fueron a hablar con sus mayores, pero tampoco sabían. Solo un viejo, el más viejo de la comunidad, les supo dar razón y les contó la historia del hombre loco y tonto. Los hombres y mujeres se reunieron en asamblea y discutieron. Vieron y entendieron a aquel hombre, y lo admiraron y quisieron. Sabiendo que la memoria va a dejar muy lejos y llegar donde nadie piensa o imagina, fueron los hombres y mujeres de ese hoy al lugar de los árboles grandes. Rodearon uno que estaba en el centro y con letras de colores le hicieron un letrero. Hicieron fiesta después. Ya estaba avanzada la madrugada cuando los últimos bailadores se fueron a dormir. Quedó el bosque grande solo y en silencio. Llovió y dejó de llover. Salió la luna y la Vía Láctea acomodó su retorcido cuerpo. De pronto, un rayo de luna acabó por colarse entre las grandes ramas y hojas del árbol del centro, y con su luz bajita pudo leer el letrero de colores ahí dejado. Así decía: a los primeros, los de después, sí entendimos. Salud. Sí, ojalá ustedes lo puedan revisar. Es un cuento muy bonito porque nos expresa que nosotros somos como ese hombre loco, nosotros los que trabajamos por y para las comunidades, no importa si es en la docencia o es como una organización que busca las mejoras de las comunidades. A lo mejor mucha gente dice, pues ¿por qué lo haces? Y al final de cuentas no va a cambiar, no lo podremos ver ahora, quizás, pero con el paso del tiempo, créanme que eso va a existir, eso va a perdurar, eso va a quedar. Yo les agradezco mucho su atención, agradezco su atenta escucha. Yo aprendo mucho cada vez que estoy con ustedes. El diplomado es un espacio de verdad muy rico, y decían todos y opinaban en la cuestión de hacer comunidad. Que siga, y yo saludo que esto continúe por mucho tiempo. Muchas gracias.
Elía, estoy al pendiente de lo que sea. Gracias. Muy profe Alberto, Muchas muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Esa jornada de hoy. Hasta luego, Agradecemos muchísimo mucho a los gusto. participantes. Eliana, Y nos vemos. sí, te agradezco. Ya nos estamos despidiendo todos. Yo entiendo que Sí, ya ahorita señor, todo sí. mundo sale corriendo. Eliana, y a todas y a todos, muchas gracias. Un abrazo en sus países donde quiera que estén y pues a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Saludos de Chile.